En este vídeo vamos a resolver un ejercicio del tema de geometría del espacio de segundo de bachillerato. Un ejercicio propuesto en selectividad, ahí tenéis el año 2008, modelo 1, opción A, ejercicio 4. El ejercicio nos dice lo siguiente. Los puntos A, menos 2, 3, 1, B, 2, menos 1, 3 y C, 0, 1, menos 2 son vértices consecutivos del paralelogramo ABCD. En el apartado A, que vale un punto, sería hallar las coordenadas del vértice D. En el apartado B, otro punto, encuentra la ecuación de la recta que pasa por B y es paralela a la diagonal AC. Y en el apartado C, medio punto, halla la ecuación del plano que contiene a dicho paralelogramo. Bueno, pues vamos a hacerlo y vamos a ir explicando las cosas necesarias que hay que saber de teoría para poder resolver correctamente el ejercicio. En el apartado A nos piden hallar las coordenadas del vértice D sabiendo que A, B, C y D son vértices consecutivos de un paralelogramo. Bueno, pues vamos a dibujarnos ese paralelogramo. Por ejemplo, podría ser un paralelogramo así. ¿Vale? Podríamos tener aquí el vértice A, aquí el vértice B, aquí el vértice C y aquí el vértice D. Serían vértices consecutivos. ¿Vale? Entonces, fijaros que en un paralelogramo los lados opuestos son paralelos. Es decir, este lado es paralelo con este, el lado AB y el lado DC, y el lado AD es paralelo con el lado BC. Quiere decir que los vectores AB y DC, o BA y CD, tienen que ser proporcionales, o si lo hacemos con los otros lados, el vector AD y el BC, o el DA y el CB, tienen que ser proporcionales. ¿Vale? Entonces lo vamos a resolver así. Nosotros lo que vamos a hacer es obligar a que el vector AB sea proporcional igual en este caso, porque ahí serían vectores iguales, ¿vale? Vectores equipolentes, digamos, ¿no? Están aplicados en distintos puntos, pero tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido. Entonces el AB sería igual que el DC. Con eso lo que estaremos diciendo es que este vector, este que va desde A hasta B, es igual a este otro, que es el que va desde D hasta C. Bueno, vamos a calcular estos vectores. El vector AB sería la diferencia de las coordenadas entre los puntos B y A. O sea, las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. Bueno, ¿cuáles serían las coordenadas del extremo? Pues las tenemos aquí en el enunciado. Serían 2, menos 1 y 3. Menos las coordenadas del origen, que sería A, que serían menos 2, 3 y 1. ¿Cuánto me da esto? Pues esto me da, pues fijaros, 2 menos 2, eso me daría más 4. Eso me daría 4, la coordenada X del vector AB. Luego tendríamos menos 1 menos 3, eso me daría menos 4. Tendría aquí menos 4. Y por último, 3 menos 1, eso me daría 2. Pues entonces, aquí tendríamos las coordenadas del vector AB. El vector AB, que sería este que hemos puesto aquí en verde, tendría estas coordenadas. Pues me las voy a reservar ahí y voy a hacer ahora las del vector DC. El vector DC sería el vector el punto C menos el punto D, ¿vale? Como todos los vectores. Entonces tendremos que hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí abajo el vector DC serían las coordenadas de C menos las coordenadas de D. Las coordenadas de C las tengo aquí en el enunciado. Son 0, 1 y menos 2.
¿vale? Entonces pondría aquí 0, 1 y menos 2. Y las coordenadas de D son las que quiero hallar. Estas no las conozco, entonces estas las voy a llamar X y Z, ¿vale? Entonces sería menos X y Z. ¿Esto qué me daría? Pues me daría 0 menos X, eso me daría menos X. En las coordenadas Y sería 1 menos Y, pues me daría 1 menos Y. 1 menos Y. Y en las Z, pues sería menos 2 menos Z, pues sería eso, menos 2 menos Z. Aquí tendríamos las coordenadas del vector DC. Como ya hemos puesto antes, que esos dos vectores, el vector AB y el vector DC, son iguales, pues entonces ahora lo que voy a hacer es igualar ambas coordenadas. Para que dos vectores sean iguales, sabemos que sus coordenadas X tienen que ser iguales, sus coordenadas Y también y sus coordenadas Z también. Por lo tanto, si el vector AB es igual que el vector DC, voy a escribir esto mejor, que esto parece una P en vez de una D. El vector DC, esto implicaría que la coordenada X de AB, que es 4, tiene que coincidir con la coordenada X de DC, que es menos X. Y de aquí saco que X es igual a menos 4. Aquí tendría la primera coordenada del punto D. Recordad que a las coordenadas del punto D nosotros las hemos llamado X y Z. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Pues ya tenemos la X, que sería menos 4. Análogamente, si el vector AB es igual al DC, la coordenada Y del AB, que es menos 4, que sería esta, menos 4, tiene que ser igual a la coordenada Y del DC, que es 1 menos Y. De aquí, pues saco, pasando este menos Y allí sumando y este menos 4 aquí sumando también, pues me quedaría igual a 1 más 4, luego igual a 5. Y aquí tendríamos la Y, que sería la coordenada Y del punto D, o sea, del último vértice. Y por último, procediendo de igual forma, si AB es igual a DC, la coordenada Z de AB, que es 2, tiene que ser igual que la coordenada Z de DC, que es menos 2 menos Z. Y de nuevo, pasando este menos Z a la izquierda sumando y este 2 a la derecha restando, obtendría Z igual al menos 2 este, que ya estaba aquí, y el otro que pasa restando, luego tendría Z igual a menos 4. Y así tendría la coordenada Z del punto D. Por lo tanto, el punto D que nos piden tendría por coordenada menos 4, 5, menos 4. Y aquí tendríamos la solución del primer apartado. ¿Vale? Yo creo que no es demasiado difícil y que es un punto que se puede razonar bastante bien. Bueno, pues vamos a hacer el segundo punto. En el segundo punto nos piden la ecuación de la recta que pasa por B y es paralela a la diagonal AC. Bueno, pues vamos a borrar todo esto. Si queréis repasar, rebobináis y lo miráis las veces que queráis. Pero yo, para no tener que irme mucho hacia abajo en el ejercicio, pues voy a borrar todo esto, ¿vale? Porque ahora creo que no vamos a necesitar nada de lo que hemos hallado. Creo que no lo vamos a necesitar para este apartado. Así que
Vamos a borrar todo esto. Y vamos a hallar esa ecuación que nos piden. El dibujo no lo voy a borrar porque eso sí que me va a hacer falta. Bueno, vamos allá. Sí vamos a escribir aquí las coordenadas de D por si acaso nos hiciera falta, pero yo creo que no nos va a hacer falta. Pero bueno, por si acaso, vamos a escribir aquí las coordenadas de D que nos han dado menos 4, 5 y menos 4. Y las tenemos ahí por si acaso hicieran falta. Las de A, B y C las tenemos en el enunciado. Bueno, pues ahora vamos a hacer el apartado B. Nos piden ecuación de la recta que pasa por B y es paralela a la diagonal AC. Bueno, pues vamos allá. Tenemos una diagonal AC, que sería esta. Esta sería la diagonal AC. Y nos piden la ecuación de la recta que pasando por el punto B es paralela a esa. Vamos a suponer que esa recta fuese esta. ¿Vale? Vamos a llamarla, pues, por ejemplo, R. ¿Vale? Recta que pasa por B y es paralela a la diagonal AC. Bueno, pues lo que está claro es que una recta que sea paralela a otra tienen su vector director igual, ¿vale? Dos rectas paralelas tienen el mismo vector dirección, porque marcan la misma dirección. Entonces, lo que tengo que ver es, lo primero, que una recta siempre va a venir definida por un vector director, perdón, aquí no me ha salido, por un vector director y por un punto, ¿vale? Siempre que tengamos un punto y en ese punto marquemos una dirección, pues tendremos definida una recta. Puede ser esa, puede ser esta otra, puede ser esta otra, puede ser esta otra. El caso es una dirección determinada. En este caso, la dirección que lleve la diagonal AC, para que sea paralela. Bueno, pues entonces, tenemos que hallar un vector director y un punto de R. El punto es el punto B, ese ya lo sabemos, ¿vale? Punto, podríamos coger el B, podríamos coger cualquiera, pero como sabemos que pasa por B y ese ya lo tenemos, pues para qué nos vamos a meter en calcular otro. Este sería el punto de la recta. Y el vector director de R, vamos a poner aquí el vector director de R, sería el mismo que el vector director de AC, puesto que son paralelas. Pues entonces de lo que se trata es de calcular ese vector director, o sea, el vector AC. El vector AC vendría dado por la diferencia entre las coordenadas de C y A. ¿Vale? Entonces C es 0, 1, menos 2. Y A sería menos 2, 3, 1. Bueno, pues esto nos daría lo siguiente. 0 menos 2, eso me da 4. No, perdón, 4 no, 2. 0 menos 2, 2. ¿Vale? 2. A ver si sale el 2, sí. Luego, 1 menos 3 menos 2. Pues aquí vendría menos 2. Y por último, menos 2 menos 1 menos 3. Pues entonces aquí pondríamos menos 3. Ahí tendríamos el vector director, ¿vale? Vamos a copiarlo aquí. Nuestro vector va a ser el 2 menos 2 menos 3, el mismo que el de AC, ¿vale? Puesto que si no, no serían paralelas, como digo. Voy a hacer un poquito más pequeño que si no, no me coge todo. A ver, menos 2 y menos 3. Vale. Bueno, pues entonces, una vez que ya tenemos el punto, que sería el B, es un punto por donde pasa esa recta, y el vector director, pues ahora ya tendríamos que escribir la ecuación de la recta. La ecuación de la recta
la podemos escribir en la forma que queramos, puesto que no nos dicen que la pongamos en una forma concreta. Nos dicen simplemente encuentra la ecuación de la recta. Bueno, pues yo voy a aprovechar que la tengo para ponerla en continua, porque en continua, una ecuación de la recta en forma continua, sabéis que es de esta manera. Vamos a escribirla aquí. X menos x sub 0 partido v sub x igual a y menos y sub 0 partido v sub y igual a z menos z sub 0 partido v sub z, donde v sub x, v sub y, v sub z son las coordenadas del vector director, que las tengo, y x sub 0, y sub 0 y z sub 0 las coordenadas de un punto por donde pasa, que también las tengo. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer es sustituir ahí esos datos y me saldría x menos la coordenada x del punto, que es 2, dividido entre la coordenada x del vector, que es 2 también, igual a y menos la coordenada y del punto, que es menos 1, o sea, sería y menos menos 1, y más 1, dividido entre la coordenada y del vector director, que es menos 2, igual a z menos la coordenada z del punto, que sería 3, z menos 3, dividido entre la coordenada z del vector director, que es menos 3. Y esta perfectamente sería una solución válida, puesto que no nos especifican en qué forma tenemos que hallar la ecuación de dicha recta. La podríamos haber puesto en cualquier otra forma, pero esta pues tenemos todos los datos para ponerla y era bastante sencilla y directa de poner. Bueno, por último, nos piden en el último apartado la ecuación del plano que contiene dicho paralelogramo, ¿vale? Bien, entonces lo que nos están pidiendo es la ecuación de este plano, del plano que contiene dicho paralelogramo. Voy a borrar esto y vamos a hacer esa ecuación. Ya esto no nos sirve. Y ahora vamos a hallar la ecuación de ese plano. Como sabéis, un plano siempre queda definido por dos vectores y un punto. Vamos a escribirlo aquí. Un plano siempre está definido por dos vectores y un punto. Es decir, si nosotros conseguimos dos vectores y un punto que estén en ese paralelogramo, ya tendremos definida la ecuación del plano. Evidentemente que un punto tenemos, porque tenemos 4. Cualquiera de los vértices del paralelogramo sería un punto de ese plano. Y vectores, pues también podríamos conseguir 2. Cualquiera de los dos lados, los vectores que están en los lados, pues también valdrían como vectores del plano. Entonces, aquí tenemos pues diferentes opciones. Yo voy a poner la ecuación del plano en forma paramétrica, ¿vale? Pero la podríamos poner también en forma general. Lo que pasa es que será un poquito más laborioso y no tan directo como en este caso, ¿vale? La ecuación del plano en forma paramétrica es la siguiente. Vamos a poner x igual a x sub 0 más lambda por u sub x más mu por v sub x. Y igual a y sub 0 más lambda por u sub y más mu por v sub y. Y z igual a z sub 0 más lambda por u sub z más mu por v sub z. Esta sería, digamos, la ecuación que llamamos paramétrica del plano o ecuaciones paramétricas.
¿Qué son cada cosa? Bueno, pues x sub 0, y sub 0 y z sub 0 serían las coordenadas de este punto, ¿vale? Por el que pasa el plano. En nuestro caso, cualquiera de los vértices valdría. Las coordenadas de u sub x, u sub y, u sub z serían las de uno de estos dos vectores, las de v sub x, v sub y, v sub z, las del otro vector, ¿vale? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es elegir cuál va a ser el punto y cuáles van a ser los vectores. El punto, pues va a ser, por ejemplo, el A, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cualquiera de los vértices valdría. Entonces, pues yo he cogido el A pues por coger uno. Hay que coger uno. Entonces, nuestro punto va a ser el A. Pero podríamos coger cualquiera de los otros vértices, porque todos los vértices van a estar en ese plano, ¿vale? Y los vectores, pues voy a coger, por ejemplo, el AB y el AD, ¿vale? El AB, que sería B menos A. Esto sería menos 2, 3, 1. Este no sé si lo hemos calculado antes. Creo que sí, que en el apartado A lo habíamos calculado, pero bueno. Lo hacemos de nuevo y ya, ¿vale? Esto sería 2 menos 1, 3. Bueno, pues esto saldría, si lo hacéis saldría menos 2 menos 2 menos 4, menos 3 menos menos 1, 4 y 1 menos 3 menos 2. ¿Vale? Y el otro vector, pues la verdad es que podríamos haber escogido el AC, que lo teníamos hecho de antes, porque el AC también es un vector que está en ese plano. Y ese lo teníamos hecho de antes, pero como lo he borrado y no me acuerdo de qué es lo que salía, pues voy a hacer el AD, ¿vale? Y así cogemos otro distinto, pero que ya digo, puede ser cualquier vector que esté en ese plano, el BD, cualquiera que esté en ese plano, ¿vale? Vamos a hacer el AD. Pero insisto, esto ya valdría cualquiera, esto es a elección vuestra, ¿vale? Eso sí, si hiciéramos la ecuación general del plano, cogiéramos los que cogiéramos, nos tendría que dar exactamente lo mismo, ¿vale? El punto D, ¿qué es lo que no había salido? Menos 4, 5, menos 4, ¿verdad? Sí. Lo he borrado, pero creo recordar que sí. Bueno, no es que quiera recordarlo, es que lo tengo ahí apuntado en la pizarra, o sea que sería menos 4, ¿para qué os voy a engañar? No quiero que creáis que tengo una memoria estupenda porque en realidad no la tengo. Y el punto A pues va a ser el mismo que hemos escogido antes, ¿vale? El 2 menos 1, 3. ¿Eh? Perdón. Perdón. He cometido un error, ¿eh? Lo voy a subsanar antes de continuar. Y es que este vector que he puesto aquí no sería el AB, ¿vale? Sería el BA. Porque yo he puesto aquí las coordenadas de este punto es el B. No, perdón, este punto es el A. Y este punto es el B. ¿Vale? Es que se parecen tanto los números. A ver, menos 2, 3, 1 sería el A. Y 2 menos 1, 3 sería el B. Entonces, claro, si estoy restando A menos B, el vector sería el BA, ¿vale? No sería el AB. Pero bueno, ese también me vale. Cualquier vector que esté en el plano me valdría, ¿vale? Bueno, la verdad es que si no hubiera borrado los apartados anteriores, pues tendría unos pocos vectores calculados y habiendo cogido cualquiera de ellos, pues me hubiese valido. Bueno, el punto A, pues ahora sería menos 2, 3, 1. Y esto me saldría menos 4 menos menos 2, menos 2, 5 menos 3, 2 y menos 4 menos 1, menos 5. Vale, pues aquí tendríamos los dos vectores, tendríamos el punto, por lo tanto lo único que habría que hacer sería sustituir en estas ecuaciones y entonces las ecuaciones paramétricas del plano serían x igual a, el punto sería menos 2 más lambda
por la coordenada x de un vector que sería menos 4, entonces pondríamos menos 4 lambda, ¿vale? Pondríamos menos 4 lambda. Y la coordenada x del otro vector que sería menos 2, entonces pondríamos menos 2 mu. Luego igual a 3 sería el punto. La coordenada sería 4, luego sería más 4 lambda. Y la otra coordenada x, perdón, y del segundo vector sería 2, luego sería más 2 mu. Y por último, pues sería z igual a la coordenada del punto, que es 1, menos 2 lambda, menos 5 mu. Bueno, y si no me equivoco en nada, pues esta sería las ecuaciones paramétricas del plano que nos están pidiendo. ¿Vale? Si vosotros veis algún error, subsanadlo vosotros, porque yo aquí entre tanto número y tan cerca de la pantalla, pues me pierdo un poco. Y bueno, yo creo que no lo hay, pero si lo hay, pues y lo detectáis, pues lo corregís vosotros y me lo comentáis, ¿vale?